Saludo a esta hora de la mañana al doctor Bruno Segovia, asambleísta de la provincia de La Suay. Doctor, gracias por estar en este medio de comunicación. Buenos días. Buenos días, segundo, gracias por la invitación. Acérquese un poquito nomás, doctor, porque el micrófono, estamos ahí. A ver, ahí estamos, ya muy bien. Muy buenos días, segundo, gracias por la invitación. Un saludo cordial a la ciudadanía. Es un placer siempre estar con usted aquí en este medio. Muy bien, vamos al tema de juicio político, asambleísta, y es que le pregunto a usted, ¿está caído el juicio político o como dicen los juristas, no está caído porque nunca se ha levantado un juicio político contra el señor presidente de la República? Bueno, son criterios respetables. Yo digo más bien, más allá de decir está caído o no, está caído el país, la moral, la honestidad está por los suelos. Un presidente de la República, queridos ecuatorianos, cuencanos, azuayos, si se salva de un proceso político por compra de conciencias, es vergonzoso para él, para el país y para la democracia. No puede ser posible que en un juicio histórico no se haya debatido, analizado objetivamente las pruebas, que es lo que yo pedía. En la comisión, el presidente de la comisión, abogado defensor del presidente, y la última sesión se quitó ya la careta. Lo que sirvió el trámite en la comisión y esa sesión es para demostrar a una persona que no tiene valores, una persona que lo único que busca es defender al presidente a quien le puso allí, y con mañoserías, haciendo tabla rasa de la ley, utilizando mañosamente alguna atribución que tiene, no permitió ni siquiera debatir el informe. ¿Usted se refiere a Fernando Villavicencio? Sin duda, el que combate la corrupción selectiva y que solapa la corrupción. ¿A la carta? No solamente a la casta, ya en forma descarada, utilizando mañosamente la ley. No sé con qué cara va a recorrer el país a decir que combate la corrupción. Un señor que aprueba un informe sin haber leído el informe, y que al estilo Goebbels nada más, con la propaganda nazi, todo lo que hace, porque él anda peleando con todo el mundo, es un tipo arrogante, prepotente. Le agredió a Pablo Muentes en la comisión, luego se victimiza con los troles de los medios que él tiene, se pelea en el pleno de la asamblea con Fernando Torres, y luego también se victimiza. Y en la comisión, cuando yo hago una intervención y demuestro las falencias y los sesgos, la falta de la verdad de la comisión, no sabía ni de qué se trata, y me pedía a mí documentación de qué. Usted, Fernando Villavicencio, sacó y dijo que si que usted tenía documentación para sumar a esto que lo presente. Sí, ¿Qué pasó? ¿Usted no tenía? No, pero es un absurdo. Este rato ya se terminó, ya precluyó. Lo que yo me refería a eso, a lo actuado en la comisión. Por eso digo, el señor ni siquiera leyó un informe y aprueba. ¿Qué documentos quiere que le presente? Primero, los oficios, y ya me refiero a eso, si me permite, que dice que ha mandado el presidente de la República, constan y fueron presentados como prueba por parte del abogado del señor Lazo. Las declaraciones a las que yo me refería fueron los testigos que comparecieron a la comisión y dieron sus versiones, cada uno de ellos. ¿Qué documentos? No sabía ni de qué, ni siquiera sabía qué contenía el informe, qué se trata, y me pedía documentos. Además, no era el momento para presentar documento alguno, ya precluyó, solamente era para analizar y hacer algunas observaciones al informe, que no se nos permitió. Según ellos, la viveza criolla, lo que hacen es, elevan a moción a aprobar un informe del equipo técnico. A propósito, un equipo técnico que pone el señor Villavicencio, que obviamente tiene incidencia, son afines a él, pero sobre todo Villavicencio se pone, y ya dijo públicamente, estaba en contra. El asesor, en tuit, en contra del juicio. ¿Cómo van a hacer el que redactaba todo el que redactaba ya tenía su posición, que el juicio no. Ustedes pedían que se quede a un ladito, que salga que se excuse porque ya tomó parte al momento de publicar en redes sociales que está en contra del juicio político, y ese personaje es el que redacta justamente este informe de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se puede entender esto? De que alguien que debería demostrar por lo menos un gramo de decencia, de dignidad, de ética, pues no se excuse y termine siendo él el quien redacta, cuando de antemano él está en contra de lo que ustedes están diciendo. Precisamente, ¿cómo se puede entender precisamente esa fue la preocupación nuestra, y cuando fuimos a la comisión le manifestamos, nada que actitudes matoniles ni cosas por el estilo, únicamente dijimos, oye, usted ya se pronunció, no debería, pero sobre todo déjenos
analizar las pruebas. ¿Qué dice el artículo 91? Que vencido el plazo de prueba, tenemos 10 días improrrogables para presentar un informe motivado, y que especifique las razones por las cuales recomendamos o no el juicio. No nos dejaron decir una palabra, y ahí la falacia del señor Villavicencio en Twitter diciendo que yo no he apostado, y no ha apostado una línea. Deje de ser caretuco, como le dice su amigo que le quiere tanto. Si no nos permite ni siquiera presentar una observación, ¿cómo podemos presentar una línea? Pero su limitación, realmente su capacidad, yo no sabía que era tan limitado, porque en la comisión... Pero él se muestra como lúcido, se muestra como brillante, pero ha sido tan limitado que él, estando presidiendo la comisión, y le hice leer 3 veces, leyó 3 veces. Y no entendió Villavicencio. Y no entendió lo que le estaba leyendo el secretario sobre los oficios que había remitido el presidente de la República. Y le hice referencia a las declaraciones de los testigos en la comisión, que tampoco entendió. O sea, me imagino que el informe le dieron haciendo en otro lado, me imagino que él se lee un libreto y repite, pero no entiende. ¿Cómo voy a apostar una línea cuando no nos permite? Por eso fuimos a la comisión a decir, oiga, déjenos hacer nuestro trajo, déjenos presentar pero aportar no en base a juicios de valor, sino más bien a pruebas sólidas y contundentes. Por eso yo iniciaba diciendo, ¿este juicio político está caído o es efectivamente no se puede caer algo que nunca estuvo erguido, como se dice? No, ya depende de la valoración. Esto es una institución que está en la Constitución, hay un dictamen constitucional, pasó a la comisión, siguió su trámite. Que haya o no los votos, de eso es distinto para censura o destitución. Todo el show que hizo el señor Villavicencio, todo eso de que demostrarse que es un corrupto más, que solapa la corrupción, que solamente habla de corrupción cuando le conviene, si no anda de la mano de corruptos, si no veamos de cómo anda con Vanegas por todo el país. Vanegas, Sofía Sánchez, la señora, son los del frente que combaten la corrupción, o son los que calumnian, podría decir, porque acá vinieron a presentar una denuncia en contra del candidato hoy alcalde Cristian Zamora, que se beneficiaba sobre esos temas, y no hay nada de aquello. O sea, no sé si que ese Frente Parlamentario Anticorrupción es el Frente Parlamentario Calumniador. Puede ser por ahí también, vinieron a querer incidir en una elección electoral, Cuenca se pronunció por ventaja. Es terrible, quienes estaban incluso en Curicama, estaba con él en el frente, fue destituido ya de la asamblea. El asambleísta Curicama. Bastante señalado por corrupción también. Estaba en el Frente Anticorrupción, ese es lo reciente. Al igual que Vanegas, caso Oro Negro, también es el que combate la corrupción y está involucrado en el tema Oro Negro, y es el mismo Villavicencio quien lo señalaba anteriormente, sí. Yo recuerdo muy bien eso. Y ahora andan de la mano. Andan de la mano porque tienen hermosos negocios, comentaban en Petroecuador, ¿no? Eso habría que investigar. En todo caso, es terrible, en juicio que pudo ser histórico, pasó a ser una vergüenza, de gana le sirvió las triquiñuelas, porque esto va al pleno de la asamblea, y en el pleno seguramente el día de mañana va a continuar el juicio político. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Que si hay votos, así no sea responsable de nada, se va a la casa. Y así se puede todo lo que haya hecho, si es que no hay los votos, se queda. Qué pena de que sea suma de votos y no sea un análisis objetivo de las pruebas, que es lo que siempre hemos estado pidiendo. A ver, usted me está hablando justamente de las pruebas, y ahí yo le quiero preguntar, ¿cuáles son las pruebas que tiene quienes están pidiendo el juicio político y también quieren la salida del presidente Guillermo Lasso? ¿Cuáles son las pruebas contundentes que ustedes tienen sobre este tema? Porque se han encargado de ya decir de que no existen pruebas, de que se van por otro lado, y que esto no puede darse tal cual como lo plantean ustedes. Entonces, asambleísta Bruno Segovia, enuméreme las pruebas que ustedes tienen para el enjuiciamiento político del señor presidente Guillermo Lasso. Ya, pero primero permítame, con todo respeto, aclarar. Yo no he estado promoviendo el juicio político. Yo no he estado planteando, no es que qué pruebas tengo yo para plantear el juicio, no. Yo estaba en la comisión tratando de ser por lo menos objetivo y ser imparcial, dejar que se articulen las pruebas. ¿Qué pruebas tenían? ¿Quiénes acusan y quiénes se defienden? Pero sobre todo, ¿qué es lo que dice la comisión? Enumera una serie de hechos bases. Primero, una trama de corrupción que se da en Flopeg, que le causa un grave perjuicio al Estado. Con Amazonas Tanques. Con Amazonas Tanques. Eso es el primer hecho que había que analizar.
Y en la denuncia presentan como hecho base de que el presidente de la República conocía este hecho. Por el informe del almirante Estupiñán. Por los oficios que le dice el almirante Estupiñán, primero a la Comisión de Régimen Económico y luego al mismo presidente. Le dice, señor presidente, aquí hay corrupción, actúe. Más o menos palabras del texto. La defensa dice, nosotros no hemos... entran 13, 14 mil oficios y el presidente no tiene la obligación de conocer. Un hecho que es trascendente, contratos millonarios perjudican al país, dice que no conocía. El equipo técnico que nos da haciendo el trabajo a nosotros dice que el presidente no conocía lo que pasaba en Flopec. Y ahí el señor Villavicencio, con su limitación, que 3 veces le dieron, no entiende, claro, no hizo el informe. Pregunté y le hice leer lo que consta en el informe. Yo no tenía que llevar los documentos, estaba en el informe. En el informe dice que el presidente de la República oficia a la Comisión Anticorrupción, al señor Verde Soto, para que haga una investigación sobre empresas públicas y sobre Flopec. Y también hay un oficio, no es denuncia, una aclaración, un oficio que el presidente de la República envía con varios cuerpos, dice, a Fiscalía, como noticias crímenes, para que inicien una investigación. Él lo denuncia, pero manda un oficio, dice, hay actos irregulares en Flopec, investigue, señora fiscal. Ese es del hecho 1. Entonces, decir que el presidente no conocía es falso, sí conocía, sino cómo es que dice, oiga, señor Verde Soto, investigue. Lo que pasa que el resultado de la investigación no le gustó, porque estaba el cuñado y estaban sus amigos. Es por donde salió Luis Verde Soto. Por eso, cuando Luis Verde Soto le dice, oiga, que hay una trama de corrupción, incluso habla de compartimentación, hablaba de puestas giratorias. Si bien es cierto, él dice, son hipótesis, sí, claro, pero sobre hechos que él encontró. Y él habla la influencia de Luque, que él tiene una gran influencia. Él habla de puestas giratorias que pasaban de un lado a otro y sobre todo el perjuicio al Estado entre Flopec y CEPE. Eso es lo que dice. El equipo me dice, el equipo técnico, el que hace el informe, dice que el presidente no sabía. ¿Cómo que no sabía? ¿Cómo así manda, pues, entonces un oficio al señor Verde Soto? ¿Y por qué Verde Soto hace un informe? Porque el presidente le dice, eso significa, no significa, se demuestra que conocía. Él dice, investigue. El presidente dice, investigue. ¿Y cuándo? En marzo del 2022. Antes incluso de la carta de Estupiñán. O sea, él sí sabía lo que estaba pasando en Flopec. ¿Y por qué no denunció, pues, doctor? No, porque él mandó eso. ¿Él se excusa mandando el oficio? Él mandó un oficio para decir, sí, se tenía que denunciar, pero no solo denunciar, tenía que actuar, cortar de cabeza la corrupción. Pero eso le costó justamente la salida del almirante Estupiñán por el tema de Hernán Luque. Porque cuando el almirante Estupiñán envía esa situación, Hernán Luque coge y lo manda sacando de Yapa. Por supuesto. Entonces, aquí, ¿cuál es el otro hecho base? Es la terminación del contrato. Termina el contrato el señor Estupiñán, que es perjudicial para el país, dice, termina el contrato, y él dice, porque termina el contrato me manda, y ahí está un audio de la posta en la que se escucha en forma clara, nítida, contundente, hechos que luego se concretan. ¿Qué dice? Se están llevando hijos de pela, plata en sacos, eso es lo que dice. Le pusimos al Estupiñán, pero él le mandó al Rosero, ya le voy a poner al Rosero, y después Rosero es gerente. Tan es así que él estuvo declarando como gerente de Flopec en la comisión. O sea, lo que se escucha en los audios está probado en los hechos, que el equipo técnico no quiere ver. Usted escucha los audios de la posta y dice, se llevan la plata en sacos, están conversando Carrera y Luque, etc. Y la comisión dice, pues esa prueba no ha sido pedida, no ha sido valorada. Y ahí está el tema, porque ya Fernando Villavicencio había señalado claramente de antemano de que si que la prueba no está legalmente obtenida, esto va a carecer de cualquier valor jurídico, y de hecho el Código Orgánico Integral Penal es bien claro en este tema. Sí, pero no es eso, el problema que es político, porque no es penal, ¿no? Pero además de eso, los hechos que se hablan allí se concretan. Es eso no nombrado el señor Rosero gerente. Claro, sí es. Estupiñán le saca, la conversación, ¿qué es lo que nos dicen los audios? Que el Estupiñán le saca al señor Rosero. El señor Luque dice, tranquilo, yo le voy a poner de nuevo.
Y efectivamente el directorio presidido por Luque impone dos asesores, entre ellos al señor Rosero, que vuelva y luego queda como gerente. Lo que se conversa de o no valor se concreta en hechos y nombramientos. El señor Rosero nombrado gerente de Flopeg. Muy bien. De eso no hay duda. Ahora, ¿qué es lo que dice? Pero ese nombramiento es legal, dice el equipo técnico. Sí, no hay duda, el equipo técnico puede nombrar. Pero están nombrando un señor que por lo menos, no me acuerdo la palabra, creo que inepto, creo que le dijo el presidente cuando se enteró de todas las tramas de corrupción, un señor que está prófugo, le nombró que era parte del vínculo de la mafia albanesa, y no se olvide de la muerte del señor Cherses que participa en la conversación. Es ilegal, no es verdad. Está muerto el señor Cherses, le asesinaron. Le asesinaron, ¿es un invento eso? No, o sea, los audios existen, están bien claros. La muerte de Cherses, el nombramiento de Rosero. Muy bien, pero ahora, ¿esto cómo involucra y cómo se cristaliza en lo que dice el tema, el peculado, por el cual la Corte Constitucional efectivamente... Sí, sin duda, pero si me permite, segundito, yo le rogaría por favor. Solo algunos hechitos nada más, hechos para que vean cómo ese informe está sesgado. Luego lo otro ya es discutible si hay o no responsabilidad política del presidente de los hechos de peculado. Así es, porque eso es lo que la Asamblea Nacional está considerando, el tema político, la responsabilidad política. Pero la barbaridad que me hace la comisión, pues el equipo técnico, con sus mentores, el señor Villavicencio, eso quiero... ¿Qué es lo que dice? Hay un informe de Contraloría al 2020, sin duda, es 2020. No hay responsabilidad del presidente en hechos anteriores, desde luego. Pero ¿qué sucede? El informe le presentan a la administración actual y el Contralor dice, le pregunté yo, espero que ponga en primera persona porque estuve en la comisión, le pregunté, si la auditoría se hace a personas o a instituciones. Se hace la auditoría en 2020, hay recomendaciones que se realizan, 7 creo si no me equivoco, no quiero faltar el número, se hacen varias recomendaciones que era obligación de Flopeg hacer, de la administración, no porque fue antes, no se hace. Le pregunté al Contralor, oiga, es obligación de quien asuma la gerencia, porque es fácil, renuncia el gerente en 2008, ya no está obligado. El nuevo presidente está obligado a velar por el manejo correcto de la empresa y de los bienes de la empresa y acatar las observaciones de Contraloría. Sí, tenía la obligación. Es un informe anterior, correcto. Hay informe, se discutió si había indicios de responsabilidad penal y cosas que yo no le veía trascendente porque fue a la administración anterior. El juicio era contra el señor Lazo. Ahora, al día de hoy, la plata se me están llevando en sacos y no están haciendo nada para evitar eso. Eso es lo que cuestionábamos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que se han cumplido las recomendaciones y vinieron los gerentes a decir que sí. Pero hay un pequeño detalle. El Contralor de la República, que estuvo en la comisión, nos indicó que no habían respondido, no habían informado del cumplimiento. Tenían 90 días, les pidieron información, no respondieron y estaban haciendo una acción de cumplimiento. O sea, estaban verificando Contraloría como el órgano rector, como el que hizo la auditoría, el órgano de control estaba haciendo una investigación porque no cumplieron. Entonces es falso lo que me están diciendo en el informe de que se han cumplido las recomendaciones. Eso es totalmente, es mentira. No cumplieron. Otra mentira más de la famosa, del equipo técnico, no de la comisión, porque a la comisión no le dejaron valorar. Muy bien. Doctor, ahora, el asunto es de que aquí está claro. Hay audios, hay estas pruebas que tenían que sujetarse a una valoración, por eso en la comisión de fiscalización se les dio plazo a las partes, a quienes, al presidente de la República también 10 días, a la otra parte también 10 días, y después de la reunión de 10 días que deben de elaborar un tema de un informe final que lamentablemente no fue aprobado, ¿no? Por el tema de que no existe mayoría. Ahora, yo me enmarco en el artículo 278 de este Código Orgánico Integral Penal. Aquí dice lo siguiente: los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República en beneficio propio o de terceros, abusen, apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos
que representan piezas, títulos, documentos que están en su poder en virtud de su razón del cargo, serán sancionados con una pena privativa. ¿En dónde se encuadra, por ejemplo, todas esas pruebas que usted me está indicando, doctor? Por ejemplo, ¿en qué se benefició el señor presidente de la República? Si no es él a sus terceros, ¿en qué los ayudó a beneficiar? ¿En qué abusó el presidente de la República directamente? ¿En qué se distrajo o en qué se dispuso directamente que se utilicen estos bienes para favorecer? Porque ahí se configuraría el tema de peculado, doctor. Ya, si me permite, solamente le voy a robar 2 minutos para concretar la idea y hablamos del tema. Por favor. De lo que tenía el famoso informe. Se argumenta de que no se hizo un contrato nuevo, y es verdad, no se hizo un contrato nuevo. Automáticamente se renovó un contrato que se hizo en la administración anterior. Por una cláusula. Por una cláusula que tenía. Sí, una cláusula. Pero sí tenían la posibilidad, y es más, la obligación de haber anticipado la terminación de ese contrato, y no lo hicieron en esta administración. Se dice que, primero se dice, y eso es lo absurdo en el equipo técnico, que no se ha aprobado, dice que el señor Estupiñán haya terminado un contrato. Sin embargo, se refiere a que 2 días después, mediante un correo electrónico, deja sin efecto el contrato. Y después dice que si se hacía ese contrato era perjudicial porque había una cláusula arbitral. La comisión, el equipo técnico no quiere encontrar que se termine un contrato y todos se refieren al contrato. Cosa absurda. Otra más. La famosa cláusula arbitral. Hay una cláusula arbitral que dice que se someten a tribunales, un tribunal de arbitraje en Miami, si no me equivoco, y que supuestamente íbamos a pagar 85 millones. Y faltando a la verdad, el equipo técnico dice que contaban con autorización de Procuraduría General del Estado. El procurador estuvo en la comisión y yo le pregunté, y dijo que no había autorizado. Le pregunté si al no haberse autorizado Contraloría tenía validez, dijo no, que era nulo. Si era nulo, no estábamos obligados a pagar esos 85 millones. Obviamente es un procedimiento para declarar nulidad, pero de acuerdo a nuestra legislación, si no contaba autorización de Contraloría, era nulo, no hay esa tal cláusula arbitral. Del perjuicio al Estado, hay un informe primero de la misma comisión en la que hicieron Ana Belén Cordero y el señor Villavicencio, que hay que recordarles, no me acuerdo el monto, pero había un perjuicio millonario que estaba cometiéndose al Estado. Sin embargo, el mismo señor Rosero, al principio, ¿qué dijeron? Porque el señor Pérez Soto dice que hay una estructura proclive a la corrupción, no recuerdo palabras exactas, pero bueno, aquí hay una posible corrupción y hay un conflicto de intereses entre Flopeg y Petroecuador. Lo que pierde Petroecuador gana Flopeg. Sí, y eso le afecta al Estado. Se dijeron que no, porque Flopeg es del Estado. Lo que sale del Estado entra al Estado. Y eso nos dijo el señor Rosero. Yo mismo, insisto, perdón, queridos cuencanos, que diga yo, que me ponga en primera persona, porque pregunté, y le dije, a ver, aclaremos. Si sale dinero de Flopeg, perdón, de Petroecuador, ingresa a Flopeg, ¿todo ese dinero entra a las arcas del Estado o van a los socios, va a Amazonas Tanques? El 90% sí va a Amazonas Tanques. O sea, es decir, no al Estado ecuatoriano. Y se causaba un perjuicio millonario para el país. O sea, sí hay un perjuicio, no me digan que no existe perjuicio. Ahora, ¿qué dice la ley que usted acaba de decir? Que se beneficie directamente a los terceros. ¿Cuáles son los terceros beneficiados? Los que puso él por medio de decreto ejecutivo. Los que ponen los señores están en los negociados y Amazonas Tanques los millones están llevando. Dice, ¿quién tiene los intereses? O sea, usted me está diciendo que el presidente Guillermo Lasso ayudó a beneficiarse con dinero de los ecuatorianos a terceras personas. Eso me está diciendo. Hay un perjuicio y hay terceras personas beneficiadas. Lo que habría que determinar. Eso está ayudando el presidente de la República porque ahí se configuraría así el mira, eso ya es discutible, eso lo vamos a ver, no nos dejaron razonar y dar ni nuestras posiciones. Él permite, él conociendo la presencia de su servidor, de su allegado por más de 20 años del Banco de Guayaquil, con la participación de su cuñado, están haciendo negocios y con sus actitudes está permitiendo que se beneficie el señor
en este caso Luque, Carrera y los señores de Amazonas Tanques, porque esa platita no es que se va gratis allá. Pero el peculado es bien claro. Justamente, por eso le pregunto, el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal, el peculado es bien claro. Entonces, por eso yo le pregunto a usted directamente, doctor. Mire, el presidente ayudó a beneficiar a terceros con el dinero de todos los ecuatorianos, o sea, eso es puntual. Por eso, hay perjuicio, hay beneficiados. El nivel de responsabilidad en materia penal no es igual que en responsabilidad política, no es lo mismo, son otros parámetros. Sí, es más, en materia penal no es posible el peculado por omisión, porque no, el Código Orgánico Integral Penal no se refiere a los delitos contra la administración pública que puedan cometerse por peculado, por omisión, perdón. Sin embargo, como un criterio nada más, el doctor Ramiro García, que fue llamado como experto a la comisión, analizaba y decía que el informe, o el dictamen más que informe de la Corte Constitucional, dejaba abierta la posibilidad a haber permitido este juicio. Sin embargo, ¿quiénes acusan? ¿Por qué yo no estoy acusando? O sea, por eso les ruego que no me ponga como acusador y que yo tenga que probar. En todo caso, estoy analizando las falsedades del informe y en mi momento de la votación de intervenir y considerando si existe o no el peculado. Yo no me quiero lavar las manos. Yo lo que estoy demostrando es falsedad, mentiras, sesgos de un informe del equipo técnico que se toma atribuciones. De que hay perjuicio, que hay que determinar, se decía siempre, la existencia primero en términos verosímiles de un perjuicio. Verosímiles no dice, como en materia penal, la existencia de la infracción, que tiene que ser lejos de toda duda. Existencia de la infracción y responsabilidad. En materia penal, para dictar sentencia, tiene que haber certeza de la comisión, de la existencia de un delito y la comisión de un delito. Y eso es lo que no existe, dice. Pero en materia política es subjetivo, son otros parámetros. Pero parece que a veces confunden el tema político y el tema penal. Cuando les conviene, hablan por el tema político y después hablan por el tema penal. Entonces, les conviene. Es que estamos hablando netamente de un juicio político. Y por ejemplo, usted nombró un asunto, la desaparecida Mireya Pazmiño, que a mí me parece bastante interesante la posición que ella ha tenido, y después que le sacaron que ella, presidiendo esta comisión que tenía en la Asamblea Nacional, ella misma dice que hay ganancias en el tema y que no hay pérdidas en este asunto de acá, por la cual están enjuiciando al presidente de la República. Entonces ahí ese es otro de los argumentos que le rebatieron directamente. Y después Mireya Pazmiño bajó el perfil, hoy en día ya no se lo ubica en ningún lado y no ha emitido ningún pronunciamiento. Entonces, ¿cómo entender esta situación también, doctor? Usted que está más al tanto, no digo que usted está acusando, pero usted está en esta comisión de fiscalización y está en la misma Asamblea Nacional. Entonces, no son cuestiones tan fácil de entenderlas y decirles esto es lo que pasa, porque por un lado Mireya dice una cosa y después se contradice cuando lo sacan en el informe, que ha sido recomendado por quienes tenían intereses en este negociado, Propeg y Amazonas Tanque Pol. Sí, no hay duda. Esto lo que demostró son las limitaciones, sobre todo del abogado defensor de oficio del presidente de la República. Pudo haber hecho un mejor papel y quedar bien ante el país. Y yo creo que enterró todo tipo de aspiración, porque quien aparecía como combatir la corrupción es más que un servil defensor de la corrupción. No está defendiendo el debido proceso. No, para nada, es terrible. Yo le revisé justamente las redes el día de ayer y hoy dice, yo soy el que me enmarco en el derecho y hay que garantizar los derechos de los ciudadanos. Primero, permítame, para no olvidarme, lo de la colega Pazmiño, es un informe de la Comisión de Régimen Económico, lo que sea, eso no es vinculante. Lo que tenía que probarse es acá, en la Comisión de Fiscalización. Pero es una viveza criolla. Se quiere desviar la atención. Como no pueden desvirtuar estos hechos, que es distinto si constituye o no peculado, pero estos hechos son incontrastables. Lo que le mencioné está probado. Ya. Como no pueden, ¿qué es lo que hacen? Desvían la atención y a quien estaba siendo una de las acusadoras, le ponen como acusada. Oiga, no nos tomen el pelo. Este juicio político es contra el presidente de la República, no contra Juan Pazmiño, Pedro Pérez, ni Mireya Pazmiño, presidente de la República. ¿Cuándo? Desde que él ejerce la presidencia.
¿Qué dijeron? Y querían ponerlos. Hechos del 2010, 2015, sí, combatimos la corrupción, sea quien sea, en el gobierno de Moreno, el gobierno de Correa, de quien sea. Pero en este momento se estaba juzgando presidente Lazo. A él era. Y en Flopej. Lo que ha dicho la señora es pero por perjuicio del Estado, es lo que dice, se por está supuesto, perjudicando. Pero Pazmiño saca en el informe de la Comisión del Régimen Económico que no está perjudicado, sino que está ganando. Entonces ahí, ¿cómo entender la acusadora? A la acusadora que si es Mireya Pazmiño y después dice, le sacan el informe, dice, usted dice que está perdiendo el Estado, le sacan el informe y dice que está ganando. Y un informe elaborado por Mireya Pazmiño, se les cayeron todos los argumentos, doctor. No. Argucias, yo ya no creo que sea César Villavicencio porque ya dudo de su capacidad, alguien le da haciendo. Lo que me saca es un informe que ha habido utilidad, antes había pérdidas y ahora había utilidad, pero se olvidan el conflicto de Ucrania, que elevó los costos de los transportes, se olvidan ese pequeño detallito. Pero se olvidan quién les ayudó a redactar a Mireya Pazmiño el tema del informe también. No, es cuestionable, o sea, es cuestionable, por eso yo decía, si es ahí que no hay probidad. No, si es que no hay probidad, si hay alguna irregularidad, señores, investiguen, sancionen, hay comité de ética, hay fiscalía, pero no mezclen en un proceso que se tiene que juzgar la conducta al presidente, su responsabilidad en este proceso. Ya, si resulta que yo he cometido algún delito, sí, entonces se pone a discusión el delito que ha cometido una tercera persona. No, hay instancias para que juzgue, yo no estoy tapando nada. No, yo no estoy diciendo no viene en el contexto, no está en el paquete. No viene acá. Así como la mafia albanesa, la muestra del señor. Esa es otra cosa ya. Oiga, eso no es mentira, esto es cierto. Desfilaron los ministros. Los hechos sí son Los hechos son ciertos. Sí, pero no es materia del juicio. Claro, ahí hay que estar. Por eso hay que diferenciar. Este país se cae a pedazos y nadie ha desmentido la existencia de el famoso informe León de Troya, los generales que fueron cesados de la policía. Es otra cosa también. Pero es otra cosa. Lo que ha hecho, dejado de hacer la señora Pazmiño, esa parte. Muy bien, por eso yo le decía, doctor, al presidente. Yo no le veo que, por ejemplo, en la comisión, en la Asamblea Nacional, alguien tenga la valentía de decir claramente, ¿no? Decir, usted, señor presidente, ayudó a terceros para que se beneficien de la plata de todos los ecuatorianos. Yo no veo justamente eso, que eso enmarcaría en el artículo 278 por el tema del peculado, pero no lo dicen ustedes claramente. Pero había un informe que se hizo, no se aprobó, yo le estoy demostrando los hechos y distinguiendo, haciendo una gran diferencia entre responsabilidad política y penal. Nosotros no somos jueces penales, es más, somos parapetos. Nos tomaron el pelo, no hicimos absolutamente nada. Nos trajeron un informe que queríamos que solamente aprobemos sin poner una coma. Sí, el señor Villavicencio, sin poner una coma, no tiene vergüenza ante el país lo que hizo. En resumidas cuentas, doctor, yo quiero que seamos bien claritos. ¿De qué es responsable? Ya analizamos un poco el contexto, pero ¿de qué es responsable el señor presidente? Yo le digo, como periodista, yo pregunto esto, ¿es responsable el presidente de ayudar a sus terceros a que se beneficien del dinero de los 18.500.000 ecuatorianos, o de qué es responsable políticamente el presidente? Se delega las atribuciones, competencias, no la responsabilidad. Él sigue siendo responsable político de todos los actos de sus delegados en las empresas. Él conocía la participación de sus allegados cercanísimos, sino íntimos, y conocía que se estaban llevando dineros del Estado. ¿Cómo demuestran ustedes que él conocía? Ahí está el otro problema, porque aquí estamos en el tema de derechos. Pero cosas chuecas a veces no hay cómo comprobarlas. Segundito. Yo le dije desde un principio, y 3 veces le dieron al señor presidente de la comisión, el señor presidente de la República forma o le manda un oficio al señor Verde Soto diciendo, oiga, investigue. Lo que pasa es que no le gustó el resultado nomás, pero él manda que investigue, conocía que pasaba algo. Y él oficia a fiscalía, no denuncia, porque es vivísimo, para decir, yo sí dije, yo sí hice algo. Él conocía, está en el oficio que él manda a fiscalía y manda con algunas cajas de documentos, dice, de irregularidades que están cometiéndose en Flopej. Ya no dice en términos generales, Alberto Soto dice en empresas públicas y en Flopej.
A Fiscalía, flopej, clarito. Hay irregularidades, señora fiscal, investigue, no denuncie, pero manda que investigue. Ya, ¿qué hizo el señor para que ya no se continúe haciendo nada? Sí, él conocía la existencia y las travesuras del señor Luque, que dijo que ha sido inepto, nada más. ¿A quién le iba a traer del cogote además y no lo trajo hasta ahora? Él sabía del señor Cherres y sabía obviamente de su cuñado. El perjuicio hay, se están llevando el dinero, eso no hay duda, hay pérdidas. Entonces, ¿qué me dice? Lo que pasa que antes perdían, ahora ganan. Oiga, se siguen llevando, los contratos están. Que haya una pequeña utilidad ahora por el alto costo del precio de los fletes, por la guerra de Ucrania, no significa que la estructura de corrupción y la pérdida de dinero se haya impedido. Se sigue dando. Si no había corrupción, no se ganaba 100 y pico de millones, era más que tenía recursos para el Estado. O sea, hay perjuicio para el Estado, conocía el presidente, yo ahí hay que analizar, mi criterio creo que sí, tiene responsabilidad política, es distinto a la penal. Si yo conozco un hecho, y yo no estoy hablando de omisión, él conoce, él tenía la obligación de guardar fidelidad, de cuidar los bienes del Estado, y no cuida, ya sabía, no es que yo no sabía, una cosa es, y que quede claro a la ciudadanía, cualquier autoridad nombra a un funcionario, y ese funcionario es corrupto, apenas se entere, le cesa. Claro, pero... Y le denuncia, y corrige. Aquí estamos en un Estado de Derecho en donde dice todo hay que probar con pruebas, ¿no? Entonces, si por ejemplo, quienes están impulsando el tema de juicio político dice conocía, ahora hay que demostrar en qué se fundamenta, en qué... Pero le vuelvo a repetir, segundo, prueba presentada por el presidente de la República. Permítame así. Permítame, por favor, les ruego. No, es importante justamente analizar estos temas porque hay muchas dudas. Él conocía estos hechos, si se benefició o no, se benefició o no, es otra cosa. Que se beneficie, pero eso es lo que él conoció este hecho que se están beneficiando terceros. Claro, y no hizo absolutamente nada. Esas son las tesis, porque de acuerdo a lo que emite el dictamen en la Corte Constitucional es por el tema de peculado, pero por el tema de peculado la figura es bien clara, en decir que se haya beneficiado a él o sus terceros. Por eso yo insisto en este tema, sí que él efectivamente ayudó a que los terceros se beneficien, pero no los he visto a quienes están impulsando el tema del juicio político que demuestren este tema, cómo ayudó a beneficiarse a terceros. Una cosa es que conozca, pero ahí viene el entredicho. ¿Cómo demuestra que el presidente conoce? A lo mejor no se podrían hablar errores de buena fe, porque en la administración pública el presidente de la República tampoco puede conocer el 100% de las cosas, para eso tiene los funcionarios. Pero sí conocía, es que sí conocía. Permítame ver si puedo bajar. Sí es importante justamente establecer estos asuntos y esta claridad para que no queden más dudas que incertidumbres, como hoy en día la ciudadanía está teniendo justamente el juicio político. Y mire, doctor, es un tema bastante interesante porque aquí hay un asunto de una encuesta que circuló, claro, durante la semana pasada, el estudio de opinión pública nacional. Hay un informe del mes de abril en donde específicamente señala que quien conoce del tema del juicio político a todos los ecuatorianos. Es una muestra bastante interesante y la población desconoce el asunto del juicio político. Y aquí se dice, se inició un juicio político contra el presidente Lasso. ¿Conoce usted de las razones por las que se está dando el juicio político? Mire, los ecuatorianos, más de la mitad, 55.4% señala que sí conoce y el 46.6% señala que no conoce. Pero hay unas variantes bastante interesantes en diferentes provincias del país, en donde efectivamente el desconocimiento es bastante considerable en tema de juicio político. Por eso es la pregunta, doctor, que se le plantea a su persona, o sea, si que conoce o no conoce de hecho de estos asuntos. Usted me dice que sí lo conoce, pero estas pruebas, a ver, si que ya no parece, doctor, ya no parece. Estas pruebas ustedes presentaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, Villavicencio. Bueno, insisto, yo era juez sustanciador,
más de la comisión, yo no he presentado pruebas, se presentaron. A las que yo me refiero son pruebas actuadas dentro del juicio. Y sí existen, sí hay. Esos oficios que hago mención existen, fue presentado incluso como prueba de descargo por el abogado del presidente de la República. Muy bien, doctor. Entonces pasemos a otra línea del tema de juicio político. Ahora, el día de mañana están convocados todos ustedes, entiendo así. Se está convocando nuevamente la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se va a decidir el día de mañana, doctor? Si continúa o no el juicio político. ¿Quién lo decide? ¿La comisión o el pleno de la Asamblea? La comisión ya no tiene nada que ver. En este momento es el pleno de la Asamblea quien, si hay 70 voluntades, continúe el juicio, tendrá que comparecer el presidente y tendrá que comparecer también los... Y le pregunto a usted, ¿cree que en este contexto exista 70 voluntades del tema del juicio político el día de mañana en la Asamblea Nacional? Para eso sí. Si hay 70 voluntades. Para eso sobran. O sea, sí va a dar paso. Una vez que el día de mañana existan estas 70 voluntades, ¿cuál es el siguiente paso que sigue? Tiene que comparecer, como decía el presidente de la República, los interpelantes, y ahí el juicio se va a sustentar. Luego de eso tenemos posibilidad de intervenir 10 minutos cada asambleísta. Entiendo que todos habrán de intervenir y en otra sesión se somete a votación. Muy bien, doctor. En otra sesión para la votación efectivamente necesitan 92 votos. ¿Les alcanza o no les alcanza? ¿Hay o no hay? Después del desgranaje que ha habido en las bancadas de las organizaciones políticas en la Asamblea Nacional, incluso se habla del reparto de gobernaciones, se habla del reparto también de hospitales, igualmente. Entonces, ¿cree que tengan la fuerza para conseguir unos 92 votos o no? Dudo que haya los votos. El hombre de maletín creo que está haciendo un trabajo, entre comillas, eficiente. Recuerde usted que el presidente de la República denunció públicamente a 5 asambleístas por pedir dinero, puestos, presentó denuncia en la Fiscalía, luego necesitó los votos de ellos y retiró la denuncia. Una de ellas estaba inaugurando obras con el presidente ahora, y yo tendría vergüenza de que a quien denuncio andar con una persona cuya calidad moral está cuestionada. Yo tendría vergüenza de estar inaugurando obras, pero lo hacen. Luego denunció a puertas de juicio, que es lo que dijo, que había asambleístas vinculados al narcotráfico y otros que han hecho pillerías y que iba a denunciar. No ha dicho nada. Hay denuncias del hombre del maletín y entrega de puestos, de cargos. Es curioso que militantes de la idea estén de gobernadores, personas cercanas a asambleístas aquí en el Azuay, ex candidatos de su movimiento, estén en cargos públicos. Es cuestionable. La Agencia de Tránsito Nacional entregada a un partido político, gente que anda pidiendo ministerios completos y no quieren ser pasacafeses. Es terrible. Se está dando, hay la feria del Estado, no sé qué pase, difícilmente haya los votos, pero yo insisto que sería una vergüenza para el presidente y para el país que se salve por eso. Sálvese si es que no es responsable. Él está preocupado siempre, dice que no maten la honra, el honor de él. Con esto está asesinando, está destrozando su honra, porque no es que no es responsable, es una vergüenza más que compre conciencias. Si es que demuestra, o él no tiene obligación, si no le pueden comprobar responsabilidad alguna y sale bien librado, su honra queda intacta, usted pasa a la historia. Si es que es por compra de conciencias, usted pasa a la historia como el hombre de la vacuna, el COVID, la vacuna a los emprendedores y asambleístas que le vacunan a usted. Es doctor, terrible. ¿Hay danza de los puestos públicos? Sí, sin duda, ahí es lo que está denunciando. ¿Eso quiere decir que los asambleístas están cogiendo una troncha, una parte, una rebanada del pastel, doctor? Bueno, hay denuncias de eso, no me consta, pero incluso... El Partido Social Cristiano lo denunció claramente. Claramente denunció de que incluso en el oro, que nomás han recibido, que han entregado. Gobernación, el IES, hay otras dependencias y todo esto, ¿no? Doctor, en la parte final, ¿quién fue el mejor defensor del presidente de la República dentro de este juicio político? ¿Quién cree que se le atribuye los méritos de que el presidente de la República no pueda, no alcance los votos para una destitución de aquello? Tuvo un defensor.
Bueno, no, en el proceso, quien se quitó la marca y fue y mal defensor, señor Villavicencio. ¿Villavicencio defiende la corrupción? Sin duda, defiende, pero sin vergüenza alguna. ¿Quiere algo Villavicencio lograr defendiendo al presidente Guillermo Lasso? Quizás ser presidente de la República. ¿Quiere o quiere? No sé. Presidente de la República no creo. ¿Quién va a creer en una persona que solapa la corrupción y a un gobierno corrupto como este y desprestigiado? Él quiere ser candidato representando al gobierno. Quiere quitarse la máscara cuando primero dice, yo fui designado presidente de la comisión por el presidente de la República. ¿Cómo le juzga a quien le puso en el puesto? Y de antemano anticipa criterios y hace mañoserías para que no se apruebe un informe. Eso es lo que él hace. Así quiere presentarse como luchador contra la corrupción y un tipo prepotente, arrogante, que agrede a sus colegas. No creo. El sucesor del presidente Guillermo Lasso, entonces, es Fernando Villavicencio, podría ser. Él va a ser el candidato del señor Lasso, así que el país no creo que le permita. Entonces, usted me dice que si es candidato el presidente Guillermo Lasso, va a ser Fernando Villavicencio el candidato de la Lasso. banca. Candidato de la banca del señor Lasso, del establishment, de la corrupción. No creo que tenga opción. Lo que le estaba haciendo, si me permite. Esto es lo que leyó 2 veces y a eso me refiero que el presidente sabía. Con esto no digo que haya responsabilidad. Lo que digo que el presidente sí sabía que se estaba cometiendo corrupción. Si me permite, dice, el 13 de enero del 2022 el presidente Lasso pidió a la Secretaría Anticorrupción realice un informe sobre posibles actos de corrupción de empresas públicas y Flopec. Presidente de la República pide que se haga una investigación sobre posibles actos de corrupción. O sea, él conocía que se estaban dando actos de corrupción. Ya, yo no digo es responsable y con esto él ya ha especulado, no, sabía. ¿Qué me dice el informe del equipo técnico? No, que el presidente no sabía. Mentirosos. El presidente de la República, este es el informe, página 279, la que leyeron, la que por su limitación no lograba entender el señor Villavicencio, y me decía a mí, presente documentos, y no tiene vergüenza, sale un tiro a decir que yo no he presentado documentos y una línea. Qué pena tengo yo que sus limitaciones no le permitan entender lo que en la comisión que usted preside se está analizando, y se le leyeron 3 veces. Muy bien. Dice, pero permítame. Por favor. Continúa, dice, el 22 de marzo del 2022, el presidente Lasso dirigió comunicación a la Fiscalía General del Estado para que se investigue contratos de transporte de petróleo y adjuntó centenares de documentos para que a partir de esta noticia crímenes se haga una investigación. 22 de marzo 2022, antes que el señor Estupiñán le diga también, oiga, esto pasa, ¿sabe qué? Me votaron por esto, se están llevando la plata. Después de que se escucharon luego los audios y todo del señor Luque, el señor Lecar y todo, él sabía, yo no digo, él participó, sabía. No me digan que no sabía, sí sabía. Esto es prueba presentada por el doctor Neira, abogado del presidente de la República. ¿Qué es lo que él dice? No, sí, el presidente sí hizo algo. ¿Qué hizo? Oiga, señor juez de Soto, investigue. ¿No le gustó? Chao, juez de Soto. A ver, de ahí lo que legalmente debía de ser, de acuerdo al 422 del Código Orgánico Integral Penal, es poner una denuncia directamente a la Fiscalía. Eso hubiese sido peso en este juicio político, y después sí a reconocer la denuncia. Pero tendría que haber, 425. Presentaba la denuncia y tenía que tomar cartas en el asunto para impedir. Él dice, se está cometiendo corrupción. Hay 2 oficios donde no debe de denunciar, donde no debe, y solamente puso en conocimiento, sí, no denunció. Oiga, aquí hay posible corrupción, tome. Tenía que haber denunciado, pero sobre todo tenía que haber actuado para impedir que la corrupción se dé. Muy bien, me queda bien clarito. Eso es prueba que está en el proceso, no me invento. En la parte final me preguntan aquí que efectivamente le haga esta inquietud. Usted inició un proceso en contra del ex intendente de policía en la provincia de La Azuay, en ese entonces el señor Rojas. ¿Qué es lo que pasó con ese tema que se ha dormido, dice? No, nosotros presentamos la denuncia. ¿Por qué presentaron la denuncia? A ver, perdón, aclaremos. No, le llamamos a comparecencia al señor gobernador de ese entonces, era, si mal no recuerdo, falsificación de sellos de clausura. Eso nos dio información una funcionaria,
Catalina Mogrovejo, Catalina Mogrovejo nos dio esa información y le presentamos al señor, le llamamos al señor Rabat. Estaba en fiscalía y en verdad no sé los resultados. Me voy a personar de eso. Se presentó en fiscalía la denuncia. ¿Quién presentó? La misma señora Catalina Andrade. Y pedimos incluso como acto urgente el allanamiento y no se dio paso. Claro, eran las relaciones de la fiscal con... ¿Ustedes llamaron a la comisión de fiscalización a quién? Al gobernador. Ya, y el gobernador Matías Abad fue en ese entonces. Sí, eso es lo que yo recuerdo. Eso me costó incluso un juicio penal, gastando dineros de los trabajadores. Una señora que no tiene ninguna calidad moral, se inventó un juicio que prescribió. Botaron plata en cantidad los trabajadores y debería responder, y me voy a personar luego de que pase esto por juicio político, estado estancado. Ya termina, pero igual mis labores de fiscalización no terminan. Yo puedo seguir fiscalizando y vamos a hacerlo. ¿Y usted cree que alguien que haya estado señalado por ahí exista o tenga la posibilidad de estar nuevamente al tema público o no? Bueno, me enteré de que estaba siendo designado, iba a ser designado director del IES cuando tiene a su suegra, hermanos y parientes en todo. No sé si ya está con nombramiento, pero me enteré que iba a ser designado. No sé cómo está eso. Y habría que tomar carta en el asunto. Una persona con esa calidad moral, con esos cuestionamientos, con esos intereses, porque estaban familiares, está la suegra del director, etcétera, no debería estar. En todo caso, eso tiene que responder el ministro. Doctor, muchas gracias por estar en este medio de comunicación, aclarando ciertas dudas que tenía la población. Siempre bienvenido sea a este espacio de entrevistas. Muchísimas gracias, Segundito, por la oportunidad. Un saludo a la ciudadanía. Ya claro, yo no era acusador, tengo una posición medio complicada. Imagínense, si yo voto en contra del juicio político, soy lacista y me he vendido. Si voto para que proceda el juicio, soy correísta y que recibió el correísmo. Yo digo, yo voto a conciencia, voto por compromiso que hicimos con la ciudadanía de inaugurar la honestidad. En esa línea hemos estado. Conmigo no van ni sándwiches ni ministerios. Ochitos son los que están copando instituciones públicas que toda la ciudad conoce. La ciudad conoce, están haciendo agosto, en mayo están haciendo su agosto, llenando sus bolsillos y dando puestos a ganados y cognados. Nosotros no. Seguimos soñando en un país de honestidad decente, seguimos soñando en la posibilidad de un gobierno que sirva a los 18 millones de ecuatorianos, no a unos avivatos, que se entra a la política no a servirse, no a enriquecerse, sino un apostolado, un servicio a la ciudadanía y sobre todo a los más humildes. Ese compromiso lo hicimos con Yaco y eso estamos honrando. Perfecto. El doctor Bruno Segovia, asambleísta de la provincia de La Suárez.